Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar a dar la clase del día de hoy. Quedamos la semana pasada, dimos el tema 1 y 2. A ver, vamos a refrescar la memoria antes de proceder a impartir la cátedra o la clase del tema 3 y 4. Quedamos que la semana pasada que iba a dar 2 temas. Y hoy 2 temas más para hacer 4. Para ir adelantando un poco más la clase, porque este tema, este primer bloque, que lo denominamos la casación, es largo, extenso. Y da un total de 20 y pico de temas. De aquí a marzo se nos hace un poquito cuesta arriba. Entonces quiero dar las clases precisas, concisas y exactas para que me puedan entender y podemos estar todos contestes en que aprendieron casación, y no solamente casación, aprendieron lo que son los juicios ejecutivos y los juicios especiales contenciosos, que es el segundo y tercer bloque, ¿no? Quedamos en eso. Entonces vamos a refrescar un poquito la memoria en lo analizado, estudiado la semana pasada. A ver, ¿qué recuerdan ustedes de lo impartido la semana pasada? El recurso de casación Ajá. se ejerce ante la sala político-administrativa y va contra la sentencia debe contra la sentencia de segunda instancia cuando se considere que haya violentado o vulnerado alguna norma y Transgredido una norma. transgredido la norma. Y la sala únicamente va. ¿Cuál sala? La política. No, civil. La sala sí, ya va. Me dijiste que eres asistente de los juzgados administrativos. Te entiendo, porque tienes el derecho administrativo aquí. Te entiendo. La sala de casación civil. Ajá. Únicamente va a conocer que la sentencia haya cumplido con el derecho sin conocer, sin revisar los hechos. Oye, tiene las ideas muy bien enmarcadas. No has repasado, ¿verdad? Ah, bueno, te ha quedado clara mis clases. Con una repasada te afilas como una espada Excalibur. Muy bien, muy bien. Dimos lo que son los antecedentes, ¿verdad? ¿Tú recuerdas algo acerca de los antecedentes? Sí, pero yo no me acuerdo hace mucho de los antecedentes y lo quería como que yo repasar aquí en la clase si se puede. Tranquila, bueno, ya está publicado en el portal web de Vargas el tema 1 y tema 2, que habla de los antecedentes históricos, ¿no? Que fue lo que dimos la semana pasada, que la casación venezolana es una casación mestiza, que viene del derecho. Ajá, ¿y qué más? Y que también es como una mezcla de Francia y España. Muy bien, muy bien. Puedo hacer unas preguntitas así en modo de pastilla. Ustedes lean las guías como si fuera una obra literaria. Disfrútensela. Agarran un libro de casación y disfruten. De verdad que van a aprender casación. España tenía no me acuerdo mucho del nombre. Dilo. Pero también es como que ellos mismos también codificaron la parte de Francia para que Adaptaron parte de Francia. Ajá, que pudiera como que dar un poco del asno, del perdón, que es, y así. Tiene una terminología, dilo. Sí. Suplicación. Ajá, la O suplicación. sea, tenía la idea, pero se le había olvidado el nombre, la terminología correcta. Sí. Pero muy bien, a pesar de que no ha repasado la clase, lo dijo bien. Y que la única que es como que no tomaron en cuenta fue la de Italia, porque fue como cada una autónoma, que Versalles por su lado. Muy bien, Génova, Milán, muy bien. Ya con eso me ha dado a entender de que al no haber repasado clase la semana pasada, sí les quedó algo de la semana pasada. Muy bien. Pero ya muchísimo después de la reforma de Francia, con Napoleón y todo eso. Muy bien. No, de verdad tienen 20 puntos las dos. O sea, mis clases les llenaron. O sea, les llenó. Eso para mí es importante, de verdad. Bueno, vamos a haber visto el tema 1 y tema 2 y vamos a proceder a estudiar el tema número 3. El tema número 3 se refiere a la función de la casación. No, el decano y el
Finalidades. Público, la integridad de la ley, la uniformidad de la jurisprudencia, el fin privado, características de la casación y la naturaleza jurídica de la casación. Vamos a comenzar con lo de la función de la casación. Para ustedes, la palabra función, ¿de qué trata? El propósito. Ajá, muy bien. Sigue. Es mantener el orden de la La función. ¿Cuáles son las funciones? De la casación, bueno, como su nombre dice, casar una sentencia. A ver, Tienes, estás usando la lógica, muy bien. ¿Cuál es la función de la casación? Anular sentencias que contraríen normas jurídicas, ¿ok? A través de una falta o errónea interpretación, una falsa aplicación o una violación de una máxima de experiencia como vicios de fondo y como vicios de forma, una violación a los presupuestos procesales que vulneren el derecho a la defensa, que es defecto de actividad de forma. ¿Me agarraron la idea? Entonces, ¿cuál es la función de la casación? Anular aquellas decisiones dictadas por un tribunal en segunda instancia o tribunal superior, ¿verdad?, que vulneren dentro del contenido de la sentencia infracciones jurídicas de normas o que no tenga una interpretación o una uniformidad de criterios en las normas jurídicas. ¿Ok? ¿Me expliqué bien? Repito, ¿cuál es la función de la casación? La función de la casación básicamente es anular aquellas sentencias o decisiones definitivas dictadas por un tribunal en segunda instancia, un tribunal superior que haya menoscabado o violentado dentro del contenido de la sentencia vicios de formas y vicios de fondo, que haya incurrido, que el juez haya incurrido violaciones o vicios de forma y de fondo. de forma es en el procedimiento. Es lo procesal. Ok. Y de fondo al momento de aplicarlo. Y fondo al momento en que el juez yerra en la sentencia, en su motivación, en una errónea interpretación de la norma, de un artículo, una errónea interpretación. Pero una pregunta. Uno puede denunciar tanto vicios de forma como de fondo. Por supuesto, muy buena tu pregunta. Dentro de un escrito, dentro del escrito de formalización de la casación, muy bien puedes delatar vicios de forma como vicios de fondo, pero tienes que armar una buena técnica porque primero vas a delatar como vas a hacerlo a través de capítulos, ¿ok? En el capítulo 1, capítulo 2, vas a delatar los vicios de forma. ¿Cuántos vicios de forma tiene incurrió el tribunal? Ponte 3. 1.1, vicio de tal cosa. 1.2, vicio de tal cosa. 1.3, vicio de tal cosa. ¿Ok? Después, cerrado lo que es los vicios de forma, vienen los vicios de fondo. Capítulo 3, por ejemplo, de los vicios de fondo en que incurrió el juez superior en la sentencia. 3.1, errónea interpretación. 3.2, falsa aplicación. 3.3, violación a una máxima experiencia. ¿Y por cuántos capítulos puede dictarse? Dependiendo de lo que ustedes hayan observado en la sentencia del superior. Recuerden que casación es buscar la forma en que los magistrados de la sala civil anulen la sentencia del superior porque incurrió
en vicios de forma como de fondo. Los abogados litigantes no pueden utilizar el mecanismo extraordinario de la casación por mero capricho, ¿ok? Porque si lo hacen por mero capricho o si lo hacen con la finalidad de echarle broma al juez superior, coloquialmente hablando, de darle una zancadilla al juez porque le cae mal el juez o porque no te gustó la decisión o X circunstancia, ¿verdad? Debes analizar bien la sentencia antes de ejercer un recurso de casación, porque casación conoce de derechos, más no los hechos, ¿ok? Dame los hechos que yo te daré el derecho. Eso es principio del iura noit curia, eso lo tienen todos los jueces de instancia, ¿ok? Pero aquí los magistrados son unos neurocirujanos, porque aquí vamos a detectar si en el cerebro hay un tumor que hay que extirpar, ¿ok? Lo que no van entendiendo, me van preguntando y yo voy repitiendo. Se le consiguió un tumor cerebral en la sentencia. Vamos a suponer que la sentencia tiene un tumor. ¿Qué van a hacer los magistrados, los especialistas en la como neurocirujanos? Van a extirpar de esa sentencia, van a extirpar del cerebro ese tumor para que ni un otro juez de la República lo cometa. ¿Me expliqué bien? Eso es, por decirlo, por no decirlo, un ejemplo que les estoy dando en torno a lo que es la casación, ¿ok? Entonces, ya estamos claros qué es lo que es la función de la casación, ¿sí? Ahora vienen las finalidades. Las finalidades ¿Ustedes trajeron el Código de Procedimiento Civil? Sí. Ok, muy bien, perfecto. Ahora vamos a estudiar lo que son las finalidades de la casación. La finalidad de la casación en sí misma se encuentra consagrado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. ¿Quién de ustedes puede? 321. ¿Quién de ustedes me puede hacer el favor de leerme ese artículo? Ok, léelo en voz alta, a viva voz, como toda una futura jueza contencioso administrativo. Uniformidad de la jurisprudencia. Ajá. Artículo 321. Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en los casos análogos. Ajá. Para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Entonces aquí tenemos dos vertientes. Este artículo, el artículo 321, ojo con ese artículo, envenénenlo, tiene dos particularidades. ¿Cuáles son esas dos particularidades que tiene el artículo 321? Uno, defensa de la integridad de la legislación. La defensa de la integridad de la legislación, que la legislación o la ley es íntegra, ¿ok? Y hay que defender esa integridad en la legislación. Uno. Y el segundo es la uniformidad de la jurisprudencia. Entonces el artículo 321 tiene dos particularidades: la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Eso es lo que hay que resguardar, hay que respetar, hay que preservar lo que está contemplado en el 321 del Código Adjetivo Civil. ¿Ok? Ahora bien, la casación como formalidad
atenta contra, primero, un Estado social de derecho y de justicia, artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Es un proceso como instrumento fundamental, artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece básicamente, palabras más, palabras menos, para la realización de la justicia, simplicidad, procedimiento oral, donde no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades. Y 3, los requisitos del abogado formalizante. Sobre este último punto en particular, más adelante voy a explicarles de que para ser un abogado que vaya a interponer, bien sea para formalizar la casación o para contestar en ella, ese abogado debe cumplir con ciertos requisitos para actuar ante la sala. Los voy a explicar más adelante. Y voy a explicar, ¿verdad?, la eliminación por control difuso de la constitucionalidad, la desaplicación de esos requisitos de aquellos abogados para actuar ante el TCJ. Existían unos requisitos para esos abogados, que tener más de 5 años de experiencia, tener ser especialista, tener esto, lo otro. Eso fue eliminado por la sala, porque lo vio como que muy ¿Forzado? no es la palabra forzado, se vio como exclusivo, porque todos somos abogados y unos más que otros. O sea, si a mí me representa, por ejemplo, yo soy cliente y me representa un abogado y no tiene el carnet de la sala civil para actuar, me va a ver a mí la obligación de recurrir, de buscar otro abogado que sí tenga el carnet. Y al final todos somos abogados. Ahora bien, si ese abogado no sabe la técnica de la casación o no, ya eso no es problema de uno. Pero esa simplificación o esa desaplicación de esos requisitos para formalizar o para contestar, lo veo bien y a la vez no. Porque hay muchos abogados que no conocen la parte de la casación, que pueden decir, hablar y vociferar, pero no, la casación es un arte, es una técnica que deben aprender, y no cualquiera maneja una técnica. Es como cuando redactan una sentencia. El juez, cuando redacta una sentencia, no cualquiera va a redactar una sentencia, no cualquiera sabe dictar una sentencia, no cualquiera. Esas sentencias en los contenciosos mayormente omiten, silencian pruebas e irrespetan el artículo 506 del Código Adjetivo Civil, que te habla de la carga de la prueba. Y el 509 también de realizar todo. Exactamente, ese es el principio de exhaustividad probatoria. Lo irrespetan. Muy bien, tienes 20 puntos. Las dos tienen 20 puntos. Me hablaste del 509 y me recordaste el principio de exhaustividad probatoria. Sí, de verdad hay muchas cosas, que hay muchas fallas en torno a los jueces. Ojo, no viene a hablar mal de los jueces, ¿no? Sino es lo que se ha estado viendo últimamente, cuando uno lee, agarra una sentencia. Entonces, estamos claros, lo del 321. Ahora vamos a estudiar o analizar lo que es la integridad de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Ok? Cuando hablamos de la integridad de la ley, esto quiere decir que en sí misma la ley es sagrada, en sí misma la ley es íntegra, en sí misma la ley no se debe irrespetar, porque a través de esa ley te crean normas, y si tú irrespetas a esa norma, estás quebrantando formas sustanciales. Hablando aquí en el ámbito jurídico casacional, si el juez infringe una ley por una errónea interpretación, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Que la parte
que se vea perjudicada en dicha sentencia ejerce el recurso de casación y a través de una buena técnica formaliza la cual va a ser la consecuencia jurídica que la sala civil, a través de la ponencia de uno de los 3 magistrados que integran el mismo, se pronuncie y diga: al lugar el recurso extraordinario. ¿Fue un avión? ¿No? Al lugar el recurso de casación interpuesto por fulanito en contra de la sentencia dictada por el juzgado superior tal. Casó. ¿Por qué? Porque los magistrados observaron que el juez incurrió en una errónea interpretación de la ley o de la norma. Entonces, en sí mismo, eso es lo que se determina: la integridad de la ley, la integridad de la norma. Debe ser íntegra, debe ser inmaculada, debe respetarse. Ahora, si la ley choca con la Constitución, porque bien sea porque la ley es preconstitucional o porque la ley en sí misma o los artículos en específico violenta principios constitucionales, hay que utilizar el mecanismo del control difuso para desaplicarlo, o mejor aún, el control concentrado, utilizar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interponer un escrito de nulidad por inconstitucional de la ley tal o del artículo tal, que la declaren nulo porque ese artículo es inconstitucional. ¿Me expliqué bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, yo recuerdo el control difuso, pero respecto al control concentrado, no lo recuerdo. Es lo mismo, pero parecido. Control difuso. Todos los jueces tienen el control difuso para desaplicar una norma parcialmente y aplicar la Constitución. ¿Y cuál es el control concentrado? ¿Quién tiene en sí el control concentrado? Los magistrados de la Sala Constitucional tienen el control concentrado y todos los jueces de la República tienen el control difuso. ¿Alguna duda? ¿Me expliqué bien? Sí, vamos bien. Sí. ¿Vamos igual que la semana pasada o mejor o peor? No, igual que la semana pasada. Ok. Creo que tenemos más conocimiento ya. Ok. Ahora vámonos con la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Qué sucede con la uniformidad de la jurisprudencia? Como se ha venido explicando en la clase anterior, que por eso es que fue creado la casación. Es para que los jueces no tengan decisiones contradictorias y no haya y que pueda crear una inseguridad jurídica por parte de los justiciables. ¿Ok? Entonces, a través de la uniformidad de la jurisprudencia es que se debe respetar las normas y que la decisión en sí misma sea una sola y que en casos análogos se aplique esa decisión. ¿Ok? Esto con la finalidad de no incurrir, ¿verdad?, en la vulneración del artículo 321 anteriormente leído. O sea, todos los jueces están obligados a que las sentencias sean uniformes, ¿ok? Que haya uniformidad en cuanto a las decisiones y a la jurisprudencia. No incurrir en decisiones contradictorias. Entonces, la finalidad en sí misma de la uniformidad de la jurisprudencia es hacerla respetar y hacerla valer. ¿Alguna duda? Una pregunta. Una respuesta. Si la sala de casación se pronuncia con respecto a un punto, Ajá.
voy a dar un ejemplo, sobre una prueba de experticia. Y dice que dicha prueba sí reunió los requisitos Ajá. y que a su criterio es válida, que en dado caso debería complementarla con la experticia de la huella. Y el Tribunal Superior, cuando vuelve a bajar una sentencia, ojo, él solamente se pronunció sobre eso, pero el fin de la sentencia no era pronunciarse sobre ese único punto. Él simplemente dijo, en ese punto, él dijo que se considera válida esa prueba. Y el Tribunal Superior debe acatar eso como no cosa juzgada, porque no estaría No. de cosas juzgadas, pero sí debe acatar lo que esa interpretación, ese pronunciamiento de la sala. Ya va, pero la sala interpretó, o sea, su decisión se fundó en una prueba de experticia. Sí, supongamos Porque que en la prueba de experticia, perdón que te interrumpa, para ver si te entendí, ¿no? La prueba de experticia en sí hubo una violación a una máxima experiencia. El juez incurrió en una máxima experiencia, en una violación de una máxima experiencia o hubo un silencio de prueba. No, yo creo que, miren cómo es, para ver si recuerdo cómo era el caso. El juez mandó a reponer la causa al Estado de que se hiciera nuevamente la experticia, por cuando pensaba que dicha experticia no reunía los requisitos, creo que es del 462, 468, no recuerdo ahorita, la prueba de experticia, que él decía que no reunía los requisitos por cuanto los expertos no llenaban los extremos legales de 24 horas de anticipación y a bajar la parte, aún cuando en auto consta que están todas las partes a derecho y que uno de los expertos sí cumplió con el requisito, notificó al tribunal y se llenaron todos los extremos legales. ¿Y los otros dos? Los otros dos también, pero en este caso, la sala, el tribunal manda a reponer la causa al Estado de que se practique nuevamente la experticia por considerar que no se llenaron los extremos legales. La sala civil. Y no, el Tribunal Superior, cuando cuando casan esa prueba, la sala dice que para ellos la prueba es válida y que sí reunió los requisitos. Ok. Y dice que como que por reposición inútil, o sea, que no es necesario, mandó fue a dictar la sentencia por cuanto reponer la causa de ese Estado, para ellos es inoficioso, por tanto la prueba sí reunió los requisitos. En ese caso, el próximo tribunal que conozca, el próximo tribunal superior que conozca, está obligado a acatar lo que ya él había establecido. Porque la sala civil indicó allí, ¿verdad?, expresamente de que la prueba cumplió con los requisitos. Ahora, la sala no dijo que si la prueba tiene guarda relación o no con el tema de Sidendum. No está bien. Así mismo. Ahora bien, el juez superior debe resolver conforme a lo alegado y probado en autos, que la prueba legalmente se practicó, que la prueba es válida, pero la sala no dijo si esa prueba guarda relación o no con el tema de Sidendum, porque no tocó fondo. La sala no conoce de los hechos. Acuérdense que los jueces conocen de hecho y derecho, pero los magistrados únicamente conocen de derecho. Perfecto. Y ahora sí te agarré la idea. ¿Alguna duda? Ok, entonces, para concluir sobre este punto en cuestión, este docente universitario, yo hago énfasis en que todos los jueces deben procurar acoger de forma adecuada la doctrina casacional en casos similares, ello con la finalidad de proteger la integridad de las normas y estar acordes o cónsonos con la jurisprudencia. Por ende, quiero volver a leer el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Quiero que lo leas tú ahora. Vamos a rotarnos. Los jueces de instancia procurarán Permiso, perdón. Cuando vayamos a leer un artículo, hacemos así.
Artículo 321 o 321 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 321. Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Fíjense cómo yo aquí he respetado los puntos y los signos de puntuación. Ahora quiero que lo lea usted, mi querida estudiante. El artículo 321 Ajá. del Código de Procedimiento Civil dice: los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en los casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Listo. Cuando leas, ¿tú sufres un poquito de miedo escénico? Un poquito. ¿Sabes que yo también sufría un poquito de miedo escénico? Yo sí, bastante. Y yo era tartamudo, yo era gago. Yo le eché el cuento. Sí, usted dijo la semana pasada. Ah, bueno. Ahora no, fíjese. Ahora mira cómo yo hablo con tanta seguridad, como yo me expreso. Eso es tener seguridad. Usted se mira en un espejo y usted dice, yo tengo actitud, tengo actitud, tengo fortaleza y voy a hacer todo lo que yo quiera hacer y usted lo logra. Acuérdense de eso es tener actitud. Bueno, cerramos entonces este punto. Ahora viene el fin privado. Falta el fin privado y las características. Ay, ya faltan 2 punticos para terminar el tema. Qué cortico, o sea que nos podemos ir un poquito más temprano hoy. Pero aquí tengo el tema 4, fíjense. Y un poquito más largo. Pero llevamos media hora de clase ahorita. Sí, vamos a ver así. Bueno, el fin privado. ¿De qué trata el fin privado de la casación? Bueno, es la de garantizar la correcta aplicación del derecho para asegurar la uniformidad de la jurisprudencia y la seguridad jurídica. Esto conlleva buscar que las decisiones de última instancia sean válidas y se ajusten a la ley, controlando que el juez de apelación haya aplicado adecuadamente el derecho, no solo resolviendo el conflicto o hecho controvertido de las partes, sino corrigiendo la forma en que los casos similares sean resueltos a nivel nacional. Esto garantiza el debido proceso, ¿ok? Garantiza el derecho a la defensa, porque asegura que los casos se lleven con todas las garantías constitucionales y legales. Confirmar que las decisiones cumplan con los requisitos extrínsecos e intrínsecos. Ustedes han estudiado lo que es la sentencia en clases anteriores. Yo por ahora No, tú sí. Que toda sentencia tiene requisitos extrínsecos y requisitos intrínsecos. ¿Sí lo recuerda? no lo recuerdo muy bien, pero sí. Obviamente en la jurisdicción eso no es un punto que uno está diciendo, eso tiene sentido extrínseco. Porque no lo saben. Pero conmigo lo vas a aprender. Requisitos extrínsecos e intrínsecos, pero eso lo vamos a explicar después, no ahorita. Pero sí saben cuáles son, pero allá saben cuáles son las partes de una sentencia, ¿verdad? Bueno, yo me la sé bien. Dímelo tú. Ok, tiene que tener una parte narrativa de los hechos. Muy bien. Del derecho, O la motiva. La motiva o derecho y la decisión que tiene que ser conforme. O dispositiva. Esas son las partes que deben tener la sentencia. Y eso pertenece al requisito extrínseco o intrínseco. Extrínseco es exterior e intrínseco es lo interior. Debe ser Extrínseco, porque es lo externo. Ok. Y lo intrínseco es lo que el contenido que va a llevar cada una de las partes. Ok, cada una de las partes. Sí, porque son los requisitos formales, es lo exterior, lo superficial. Pero después lo vamos a explicar con más profundidad. Como la estructura. Ujú. Y lo intrínseco, Como el procedimiento. Como el esqueleto, como los huesos. Ok. Entonces, bueno,
y aplicando las normas de forma correcta, evitando que las partes tengan que luchar durante años para lograr una uniformidad en la interpretación. Oye, es verdad, antes el recurso de casación demoraba años para que lo resolvieran. Y hay casos que duraban 20, 15 años, 10 años, que subía a casación, anulaban la decisión, la casaba, volvía a bajar para que conociera otro tribunal superior para no incurrir en esos vicios en que incurrió el juez anterior, montar una sentencia superior, mandarlo a la sala civil, la sala civil nuevamente lo vuelve a casar porque encontró otro error, lo manda otra vez para otro tribunal superior civil que vuelva a resolver eso. Eso se llama reenvío múltiples. Eso se veía mucho antes. Lo que es los reenvíos múltiples, claro, ¿por qué reenvío múltiple? Porque subía varias veces a la sala. Y eso, de alguna forma, violenta el artículo 26 de la Constitución. ¿De qué trata el artículo 26? Muy bien. Ve, ustedes dos están... Ustedes me tienen sorprendido, ustedes dos. Wow. De verdad estoy contento. Estoy porque de verdad están en la clase, están ustedes pilas. Nosotros nos gusta la manera Estudiar. Léeme el artículo 26, por favor, Valentina, ¿no? Sí, ¿es el 26 o 27? No, 26 porque el 27 es el amparo constitucional. Ok, el artículo 26 de la Constitución Ajá. dice: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. Ajá. Para hacer valer sus derechos e intereses, Muy bien. incluso los colectivos o difusos, Ujú. a la tutela efectiva de los mismos Ok. y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Correcto. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, Ajá. imparcial, Ajá. idónea, Ajá. transparente, Ajá. autónoma, Ajá. independiente, responsable, Y expedita. equitativa y expedita, sin dilataciones indebidas, sin formalismos o Reposiciones inútiles. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora vámonos al último, a los dos últimos puntos. Vámonos con lo que es referente a la característica de la casación. ¿Ok? La característica de la casación, conforme al procesalista doctor Humberto Cuenca, tiene 3 vertientes. La primera característica es que la casación es público. ¿Por qué es público? Porque la misión fundamental es la defensa y la recta aplicación del ordenamiento jurídico. ¿Por qué es público? Porque es fundamental, porque la razón fundamental en sí es la defensa y la recta aplicación del ordenamiento jurídico, y solo subsidiariamente protege el interés privado. Solo subsidiariamente protege el interés privado. Pero para Cuenca, en primer lugar, es público. La segunda característica para Cuenca es que el recurso es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque debe de haberse agotado todos y cada uno de los recursos ordinarios. Entonces es extraordinario porque deben estar agotados los recursos ordinarios. ¿Qué es un recurso ordinario? O dame un ejemplo de recurso ordinario. Una querella de primera instancia y después... No, la apelación. perfecto. La apelación es un recurso ordinario. Ok. La apelación, ¿ok? Una sentencia de primera instancia, yo apelo. Ahí estás agotando un recurso ordinario.
sube al superior. En el superior no hay tercera instancia, muere en el superior. ¿Qué recurso tengo yo en el superior? El de casación. Y el de casación es extraordinario. ¿Me expliqué bien? ¿O lo repito de nuevo? Yo lo voy a repasar de nuevo. ¿Okay? ¿Sí estamos claros? Sí. Ok. Y en tercer lugar, para el maestro Cuenca, la casación es limitado porque tiene un triple alcance por los motivos ya que no pueden invocarse otras causas de nulidad del fallo diferentes a las establecidas por la ley, por las pruebas, ya que el debate en casación se circunscribe a las ya verificadas sin poder producir nuevos elementos de convicción o nuevos hechos, ya que sobre este punto en particular únicamente los magistrados van a conocer sobre puntos de derecho, mas no sobre cuestiones de hechos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, para el maestro Cuenca, tiene 3 características primordiales. Es público, extraordinario y limitado. ¿Ok? Ya explicado. Puede ser una pregunta. Puede ser una pregunta por ahí de examen o de hilo. Vamos. Ténganla por ahí súbenlo a la nube. En conclusión, el recurso de casación en Venezuela se caracteriza por ser público, extraordinario y rigurosamente formal. ¿Por qué la palabra rigurosamente formal? Porque aquí estamos hablando de un tema exclusivamente de derecho. No, aquí no vamos a discutir temas de hechos, aquí no vamos a discutir temas de pruebas o nuevos elementos argumentativos, no, porque los laxos ya precluyeron cuando hablamos de temas argumentativos nuevos, no. Eso está en la demanda y en la contestación. Vencido la demanda y contestación, vienen las pruebas. Ya, si vienen nuevos hechos, es imposible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si un juez de instancia valora nuevos hechos, estaría violentando el derecho a la defensa de la parte contraria y estaría violentando el derecho de igualdad procesal y estaría violentando varios derechos, varios principios: derecho a la defensa, derecho de igualdad procesal, derecho de equidad. Fíjese. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ahora bien, para este facilitador de esta humilde materia, como lo es Derecho Procesal Civil 3, en su primer bloque, casación, yo tengo unas 3 características que yo creé, que para mí son mis características personales en cuanto a la casación, y se las voy a decir. Primera característica, para el profesor de la cátedra, deben agotarse los recursos ordinarios. Segunda característica, deben fundamentarlos en los motivos de casación, ¿ok? Y tercera y última característica para el profesor de esta cátedra es el órgano casacional se encuentra en principio limitado a los motivos delatados por el recurrente. Pero hay una excepción: la casación de oficio, que creo que lo conversé la semana pasada, ¿cierto? Lo que es la casación de oficio. Bueno, entonces para este facilitador creó 3 características. Recuerden estas características, la de Cuenca y la del profesor Edward. ¿Okay? La de Cuenca es público, limitado. Ajá. Y para el profesor Edward deben agotarse los recursos ordinarios, deben fundamentarlos en los motivos de casación y
que el órgano casacional se encuentra en principio limitado a los motivos delatados por el recurrente, a excepción del recurso, a excepción de la casación de oficio. Y aquí nos vamos al último punto, lo que es la naturaleza jurídica de la casación. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de la casación? Que es netamente extraordinario, ¿ok? Porque involucra o se fundamenta en anular sentencias dictadas por un tribunal de última instancia o segunda instancia por quebrantamientos de formas o infracción de la ley. Quebrantamiento de formas sustanciales del proceso es forma y infracciones de ley es fondo. Hasta aquí voy a lanzarme dos latinazos. Indicium residens, detecta el vicio y anula el fallo. Iudicium rescissorio, permite el reexamen de la controversia. Y hasta aquí terminó el punto de la naturaleza jurídica. ¿Me expliqué bien? Lo dije muy rápido, repito. ¿Qué es la naturaleza jurídica de casación? Es porque es un recurso. Exactamente, muy bien. El cual su finalidad es anular los fallos que incurran, los fallos dictados por un tribunal superior en segunda instancia o última instancia, porque en su sentencia, ¿verdad?, incurrió en violación de quebrantamiento de formas sustanciales del proceso. Forma. Eso es el defecto de actividad. Ajá, forma. Pasa que tienes terminología que tienes que familiarizarte. Sí, lo estoy intentando. Para no quedarnos con una sola, hay que manejar varios términos para ser un buen abogado y manejar un mejor léxico. No quedarte con una sola, sino manejar 3, 4, 5, 6 términos distintos. Eso a los abogados da clase, da caché. Que no se estudió, él no estudió un solo libro, no, yo me estudié 10 libros del mismo tema, 8 libros del mismo tema. Y las infracciones de ley, que es fondo. Entonces, ya culminamos lo que es el tema 3. Y se los pasé el día de ayer al portal Vargas. Ya tienen los 4 temas. O sea, estamos al día. Estamos al día. Yo me adelanté en los acontecimientos y porque quise ser un profesor chévere con ustedes, se los publiqué anoche. Chévere. Mira, bueno, ya culminamos el tema número 3. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó todo claro? La naturaleza jurídica es extraordinaria, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la casación es porque es un recurso extraordinario. Creo que una pregunta. Ajá. Cuando hablaba ahorita de las características del proveedor que convive con este senador. Humberto Cuenca. Gustavo Romero, público. ¿Y eso se refiere a que es materia de orden público? No tiene nada que ver con materia de orden público. Eso. Era eso lo que quería preguntar. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Ok, entonces bueno, vamos a dar un descanso de 5 o 10 minutos para proceder a estudiar el tema número 4.